Vamos a ver lo que es el riesgo de un proyecto de inversión de capital y cuáles son algunos de los métodos que podemos utilizar para analizar ese riesgo. Primeramente vamos a ver que un riesgo es la posibilidad de sufrir una pérdida financiera, específicamente cuando estamos hablando de proyectos de inversión. Eso implicaría un riesgo, que no vamos a obtener las utilidades o beneficios financieros que esperábamos obtener. El riesgo siempre estará ligado a factores que varían constantemente y a los rendimientos que dependen de estas variables. Entre mayor variabilidad tenga una inversión, pues mayor será su riesgo y por supuesto que su rentabilidad. Si tiene mucha variación en sus ingresos, por ejemplo, si esa variación es con tendencia a la baja, pues tendrá un mayor riesgo, y si está ofreciendo una tasa de dividendos a sus accionistas, pues esta tasa de rentabilidad tendrá que ser más alta. Pero si no varían tanto los factores que se implican en el riesgo, pues entonces este tenderá a disminuir, aunque también la rentabilidad que se llegue a ofrecer pues tendrá que ser menor, porque menor es la variabilidad. ¿Cómo podemos saber si hay riesgo en proyectos de inversión que son mutuamente excluyentes? Por ejemplo, en un proyecto de inversión donde la inversión inicial son 30 millones y el valor actual neto son 380,000, y otro proyecto nos ofrece exactamente lo mismo, ¿cómo podemos saber si son iguales o no? Bueno, pues todo esto sería a través de los análisis de riesgos para saber qué variables son las que van a mover un proyecto y qué variables van a mover a otro proyecto. ¿Cómo podemos evaluar el riesgo de un proyecto de inversión? Bueno, solamente voy a mencionar 3 indicadores. 1. Si el valor actual neto es menor a 0, esto nos indica que no se va a recuperar la inversión inicial. Hay que recordar que el valor actual neto es traer a un valor presente la suma de nuestros flujos de efectivo que va a producir nuestro proyecto. Entonces, si trayéndolo al presente esos valores futuros nos da un resultado de 0, pues significa que no se va a recuperar nada de la inversión. Número 2. Si la tasa interna de retorno es menor al costo de capital, entonces estaríamos afectando la tasa de los inversionistas, porque la tasa de retorno es la tasa que se espera que rinda nuestro proyecto, y por lo tanto tendríamos un costo de capital o un costo de financiamiento muy alto. Y número 3, si los flujos de efectivo varían constantemente, pues estamos en un riesgo de no obtener ni un BAN superior a 0, ni una TIR superior a la tasa de financiamiento o a la tasa de costo de capital. Hablando específicamente de los flujos de efectivo, ¿cuáles son los elementos que tienen variabilidad? Bueno, uno de estos elementos en los flujos de efectivo, pues estaríamos hablando que son las ventas, los ingresos. Estaríamos teniendo riesgos en nuestro proyecto si hay una gran variación en nuestras entradas de nuestros flujos de efectivo, porque no estaríamos asegurando pues el rendimiento de nuestro proyecto de inversión. Otras de las variables pues son las salidas en nuestros flujos de efectivo, cuando estas salidas pues van a implicar costos que no teníamos considerados, como por ejemplo si estamos hablando de los impuestos y hay una subida de impuestos,
pues tenemos un riesgo de que tengamos flujos de efectivo negativos, o si hay un aumento de la inflación, o si los créditos que obtengamos para financiar nuestro proyecto son altos, entonces estaríamos provocando una insuficiencia de efectivo y esto nos daría como resultado que nuestros flujos fueran negativos o que no alcanzáramos a tener un retorno de la inversión inicial. Vamos a ver algunos métodos de evaluación del riesgo. Por ejemplo, tenemos el análisis de sensibilidad, análisis de escenarios, la simulación, la tasa de descuento ajustada al riesgo. También tenemos la equivalencia de certidumbre y los árboles de decisión. Solamente vamos a ver lo que son los puntos críticos, el análisis de escenario y análisis de sensibilidad en el siguiente video.